7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. Claudia Sheinbaum, Samuel García, Xóchitl Gálvez arrancan precampañas en los bastiones de sus partidos. Tendrán 2 meses para posicionarse antes de aparecer en la boleta presidencial. El presidente López Obrador publica en el Diario Oficial el decreto para el regreso de los trenes de pasajeros. Asegura que los viajes serán más económicos y menos contaminantes. El ultraderechista Javier Milei logra el triunfo en la elección presidencial de Argentina. Promete la dolarización y terminar con la crisis en el país. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Comenzamos con la información de este lunes, 20 de noviembre de 2023. Hoy arrancó la etapa de precampañas en las que Claudia Sheinbaum por Morena, Xóchitl Gálvez del Frente Amplio, Samuel García de Movimiento Ciudadano podrán posicionarse ante la ciudadanía rumbo a la carrera presidencial. Vamos a enlazarnos con mi compañera Michelle Mejía desde Veracruz con el evento de Claudia Sheinbaum, José Luis Marroquín en Nuevo León y ahorita tendremos también el reporte de lo que aconteció con Xóchitl Gálvez. Michelle, comenzamos contigo. Muy buenas noches, te saludo con gusto y te informo que fue aquí en Veracruz donde Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de la República por Morena, PT y Partido Verde, arrancó esta precampaña rumbo a la presidencia de México y tuvo 2 eventos, uno en Boca del Río y en otro en Medellín de Bravo. En ambos estuvo acompañada por la coordinadora de los comités de defensa de la transformación aquí en el estado, Rocío Nale, quien le ofreció 12,500 comités para dar continuidad a la transformación, no solo en el país, sino también aquí en el estado. Y es que también ella dijo que a nombre de los veracruzanos, de los que militan con Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, la van a respaldar y van a caminar a ras de piso y van a estar a la altura de las circunstancias para construir este segundo piso de la transformación. Ya durante su discurso, la doctora Claudia Sheinbaum hizo un recuento de lo que se ha llamado como el periodo neoliberal, porque dijo, es importante que los jóvenes que van a votar por primera vez en los comicios del próximo año sepan por qué está llegando la cuarta transformación. ¿Qué les parece si vemos y escuchamos lo que dijo? Y por eso hay que recordar lo que ocurrió en el pasado reciente, porque hay que decírselo a los jóvenes que por primera vez van a ejercer su derecho a participar en una elección. Hay que recordarles lo que fueron los años del neoliberalismo en nuestro país, porque si lo olvidamos, entonces no hay memoria histórica. Muy bien, Michelle, gracias por el reporte. José Luis Marroquín desde Nuevo León, cuéntanos cómo fue el arranque de la precampaña de Samuel García. Buenas noches, Pedro, te saludo con gusto y te comento que ante miles de simpatizantes, Samuel García Sepúlveda arrancó su precampaña, esto con el objetivo de ser el candidato de Movimiento Ciudadano, que sea el que aspire o compita para la presidencia de la República. Te comento que García fue acompañado por su esposa Mariana Rodríguez. El evento llamado El Nuevo Samuel se realizó en la explanada de los 3 museos que se encuentra frente a la Macroplaza en Monterrey. Este es el primer evento que realiza García Sepúlveda luego de que se inscribieran como precandidato y fuera el único que cumplió los requisitos del partido Movimiento Ciudadano. El arranque de precampaña se dio con la presencia de grupos musicales, batucadas, botargas y miles de personas con camisas y pancartas de color naranja con mensajes dirigidos a Samuel García que quieren un presidente regio. También los habitantes pues señalaban algunos de los municipios que acudieron. Te puedo mencionar que hubo habitantes de Monterrey, San Nicolás y Escobedo, pero también hubo personas que vinieron desde Chihuahua, Sonora y Tamaulipas y que acompañaron a Samuel García. Te comento que en este evento estuvo Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda y Jorge Alberto Álvarez Maínez, así como diputados locales y funcionarios del gobierno de Nuevo León. El discurso de Samuel García estuvo enfocado en el camino que ha realizado desde el 2015, en el que ha sido diputado local, senador de la República, gobernador
del Estado de Nuevo León. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Samuel García en su discurso. Y miren aquí en Nuevo León cómo hemos llenado la Macroplaza. Y hoy empezamos. La diferencia es que no empezamos en cuarto, empezamos en segundo, porque el frente ya está frito. Nadie nos quiere. Muy bien, gracias José Luis Marroquín, gracias de nueva cuenta Michelle Mejía. Seguimos al pendiente de su cobertura. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora con mi compañero Israel Navarro, se encuentra en el inicio de la precampaña de Xóchitl Gálvez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Continuamos aquí en esta gira que realiza la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aquí en Chihuahua. Hoy tocó en su primer evento público Ciudad Juárez, en donde dijo que van a saber lo que es la verdadera competencia y afirmó que le ganará a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Como te decía, en este su primer acto público, ya en sus actividades de precampaña, llamó a los mexicanos a no tener miedo a que una mujer llegue a la presidencia. En ese sentido, también hizo un llamado a los partidos políticos que impulsan su nominación, es decir, el PRI, el PAN y el PRD. ¿Para qué? Para que salgan a las calles y llamen al voto del Frente Amplio por México. ¿Para qué? Para retomar la esperanza en todos los mexicanos. Te invito a que veamos parte de lo que fue este primer evento de Xóchitl Gálvez. Que aquellos que dicen que es imposible alcanzar a la candidata oficial, que esto ya está decidido, no me conocen, no saben de qué estoy hecha. Soy una mujer que viene de abajo y que ha luchado contra la adversidad toda su vida. Por último, te comento que desde esta ciudad fronteriza, Xóchitl Gálvez también se comprometió a conformar no solo el sueño mexicano, sino un sueño que dé esperanza en la educación, servicios de salud para todos los mexicanos, además de que tenga un sistema económico que sea próspero. Por último, también te comento que dijo que en los próximos días anunciará a su equipo que conformará la plataforma de seguridad. ¿Para qué? Para que a los delincuentes se les aplique la ley y a las víctimas de estos delincuentes se les den los abrazos. Parte del reporte que tenemos. Gracias, Israel Navarro. Por cierto, el actor y empresario Eduardo Verástegui aún está lejos de lograr el respaldo que requiere para convertirse en candidato presidencial independiente. De acuerdo con el último reporte del INE, le falta nada más el 93.8% de las 961,000 firmas que necesita para aparecer en la boleta de 2024. Es decir, que al corte del 13 de noviembre ha recabado 80,585 firmas, de las cuales 8,638 se han detectado con inconsistencias. A pesar de los bajos números, Verástegui tendrá hasta el 6 de enero de 2024, en los que tendría que conseguir todos los días al menos 15,000 firmas. Eso con los aspirantes a la presidencia en la Ciudad de México. Clara Brugada también arrancó su precampaña como candidata única de Morena a la jefatura de gobierno. Azucena Rangel, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, esta mañana arrancó la precampaña de la precandidata única por Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, un evento que duró alrededor de hora y media, en donde se destacó justamente la importancia de considerar a todos los sectores de la sociedad, entre ellos las personas con discapacidad, la comunidad LGBT, los menos privilegiados, y pues justamente, y más importante lo que ella destacó, el tema de las mujeres. Destacó que el gobierno que ella busca crear es un gobierno feminista justamente, en el cual las mujeres estén al centro, e incluso llamó a los militantes de Morena, a los hombres militantes de Morena, justamente a sumarse a estas acciones en favor de las mujeres. Mencionó también la importancia del trabajo que se realizó con sus demás compañeros, quienes estuvieron con ella en el proceso interno de Morena. Justamente estuvieron aquí presentes Hugo López-Gatell, Omar García Harfuch, Mariana Boy y Miguel Torruco, quienes la acuerparon justamente y dijeron que van en unidad durante este proceso. El compromiso de ella es claro, con distintos factores sociales, con distintos estratos de la sociedad. Y pues bueno, esto es un poco de lo que se vivió aquí el día de hoy. Mencionarte que también estuvo presente Citlali Hernández, secretaria general de Morena, así como algunos funcionarios públicos, diputadas, diputados y también miembros de algunos de las instituciones de aquí de la Ciudad de México, quienes la acompañaron y la acuerparon, refrendando el compromiso de que esperan que ella sea la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, por lo que dice que buscan continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación. Ese es el reporte que te tengo, Pedro. Muy buenas noches. Gracias, Azucena. Hablando de la Ciudad de México, este fin de semana el Frente Amplio vivió un momento de tensión luego de que el viernes
Ya en las últimas horas del viernes, los líderes de la alianza dieron a conocer la designación de Santiago Taboada como precandidato único para la jefatura de gobierno. Fue el sábado cuando el alcalde de Coajimalpa con licencia anunció su renuncia al PRI, acusó al líder del partido Alejandro Moreno de traición, luego de que le informara por un mensaje, por un WhatsApp, que no podría encabezar la candidatura y en una llamada telefónica lo insultó. También reveló que aunque se le había ofrecido una senaduría, rechazó la oferta, ya que no tiene pensado un plan B. La precandidata presidencial Xóchitl Gálvez hizo un llamado a cerrar filas al advertir que el enemigo está afuera del frente, aunque publicó una imagen con Taboada al señalar que con él la capital tendría un futuro brillante, mientras que Alejandro Moreno dijo que la decisión de ir con Taboada se debe a que es un hombre de resultados. También hubo reacción del lado de Morena al calificar como servicial al PRD y PRI e hizo una invitación a los expriistas y perredistas a sumarse a su movimiento. ¿Pero qué dijo Santiago Taboada? Luego de haberse reunido con la dirigencia del PRI, ahí lo vemos incluso ya con una chamarra del tricolor, pues aclaró que trabajarán fuerte en la capital y agradeció su respaldo. Tras esta polémica, hoy Adrián Rubalcaba advirtió que podría operar junto a diputados que simpatizan con él para la ratificación de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, por la traición del Frente Amplio. Recordemos que se requiere de una mayoría calificada, es decir, 44 votos de los 66 diputados en el Congreso local para su ratificación. También dijo que hasta ahora lo han buscado de varios partidos, incluyendo Movimiento Ciudadano y El Verde, y mencionó que Santiago Taboada no tiene la culpa de nada y que no va a jugar en el frente. También hubo descontento del lado del PRD. El partido denunció que las dirigencias del PAN y el PRI quieren excluir a sus militantes y a la sociedad civil en las candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados, por lo que anunciaron que romperán la alianza por los cargos de elección popular para el Congreso. Sin embargo, aclararon que mantienen su respaldo a Xóchitl Gálvez y que todas las aspiraciones del frente deben ser tomadas en cuenta, aunque fuentes cercanas revelaron a Milenio que los tres partidos se encuentran reunidos el día de hoy para negociar que el PRD se mantenga en esta alianza. Otra persona que hizo pública su salida del PRI fue el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, a quien le agradezco que esté con nosotros aquí en el estudio. Gracias, Alejandro. Pedro, agradecerte mucho esta gran oportunidad y a todo tu auditorio. Cuéntanos qué fue lo que te motivó a salir del PRI, a decir ya no más con el tricolor. Bueno, que ya no existe ese PRI en el que crecimos. Hoy hay una cosa que se llama Frente. Es la primera vez en la historia, Pedro, que el PRI no tiene candidato a la presidencia, no tiene candidato a la Ciudad de México, y me parece que eso lastima y ofende a la militancia, y no puedo compartir esa visión. Lo dijo en algún momento Luis Donaldo Colosio, lo dije el día de mi mensaje: México no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío. Y no es que no esté a favor de las alianzas son positivas cuando hay una normatividad que las pueda acompañar. Me parece que todos sabemos que las anclas de las campañas presidenciales, pues es tu candidato, tu candidata, es la que te emociona, o el que te busca acompañar para arriba o para abajo, porque claro, también si sale mala o malo, bueno, pues te jala para abajo. Pero lo peor que le puede pasar a cualquier partido es no tener ese ancla, porque al final pierdes capacidad argumentativa, pierdes también identidad. Claro. Y me parece que hace más de 3 años fuimos nosotros haciendo este esfuerzo. ¿Y quién ha ganado los espacios? Pues Morena y Movimiento Ciudadano. Porque hoy la población pues no sabe qué es el PRI. Si el PRI hubiera encabezado esta alianza en la Ciudad de México y en la candidatura presidencial, ¿usted seguiría en el PRI? Hubiéramos hecho una evaluación mucho más a fondo. Me parece que hoy los priistas no tenemos a quién apoyar, a quién respaldar. ¿No ve usted en Xóchitl Gálvez a alguien que los pueda representar? Pues yo la respeto, pero ella, pues ahí está su historia y ha siempre abanderado la causa de otro partido que está en la alianza, y eso es positivo para ellos y para ellas. Pero me parece que sin duda va en detrimento del PRI, y bueno, pues nosotros no podemos acompañar lo que vemos que al final va a suceder, porque también lo acabas de señalar, ve lo que está pasando con el PRD. El PRD desapareció porque siempre fue en alianzas, porque siempre que hay una alianza sacrificas
algún cuadro. El caso de Adrián Rubalcaba es un ejemplo interesante en donde se vuelve a sacrificar a un cuadro con tal de poder lograr este objetivo. Entonces, me parece que esa ruta es una ruta que no podemos acompañar el día de hoy. ¿Es culpa directa y exclusiva de Alejandro Moreno? No, a ver, yo respeto lo que hayan hecho ellos. Nosotros por eso ya estamos en otra definición. Estoy planteando una alianza progresista por México a nivel nacional, también para que regresemos el debate al centro de lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Pues los problemas de la gente, que tengamos una plataforma y un modelo de país que podamos aportar alguna de las propuestas que hay hoy a nivel nacional para realmente encontrar las soluciones a los problemas que hoy están aquejando. El tema de la seguridad, sin duda. Hemos venido oyendo las mismas cantaletas de siempre, Pedro, los últimos 3 sexenios, y el problema radica en las resoluciones que está generando el Poder Judicial. No es culpa de los ministros, ni de los magistrados, ni de los jueces, pero tenemos un sistema garantista que hoy defiende a los delincuentes, no a las víctimas, y que al final los deja salir. Entonces, mientras ese problema no se arregle, esto es una reforma que se dio en el 2012 con Felipe Calderón y que aparte se importó de Estados Unidos, es el sistema procesal penal acusatorio. Si tú ves las gráficas, son así. Le encuentro similitudes en lo que me está mencionando con lo que he escuchado en la mañanera del presidente López Obrador. ¿Se va a ir a Morena? ¿Coincide con ellos como para poder pensar en irse a ese partido? Mira, Pedro, yo señalé en mi mensaje que soy un hombre que en el PRI siempre defendí los derechos del pueblo. Me parece que esa es la parte más real. ¿Cuáles son los derechos? Derecho a una educación de calidad gratuita, el derecho a un sistema de salud universal, el derecho de las regiones a tener una plataforma que realmente permita que su vocación social, su vocación productiva salga adelante para tener plataformas de inclusión social, laboral, productiva. Entonces, vamos a estar con quien asuma esos compromisos. Yo te diría que hoy he visto las 3 alternativas y me parece que en efecto, como bien lo señalas, Claudia ha venido señalando, yo trabajé con ella siendo gobernador, una agenda que defienda esta plataforma de derechos. No hemos platicado, pero podría ser una alternativa. Lo que hay que hacer es ir generando estas propuestas de política. ¿Lo veremos como embajador? Por supuesto que no, ya no me viste. Hoy estamos aquí en la lucha de seguir construyendo país, que es lo que a mí me importa. Yo me defino como un hombre de acciones y de resultados, así lo hice en las diferentes responsabilidades, la última en Oaxaca. ¿Sí? Soy un hombre también que cree en los acuerdos. Me parece que hoy también tenemos que reiterarle a México que lo que importa son los acuerdos, porque eso es lo que da resultados a la gente. Por eso en Oaxaca fuimos el estado que redujo la pobreza más que nadie, que creció más que nadie, donde hubo seguridad y donde hubo estabilidad social, y eso lo hicimos los 3 niveles de gobierno en conjunto. Así que ese es el México que podemos construir. Entonces ya nos dice que no lo vamos a ver como embajador. Y ya por último, quizás una pregunta un tanto personal. Me imagino que pudo platicar con su familia al respecto de su decisión. ¿Qué le dijo su padre, don Pepe Murat, una figura del PRI, una persona sumamente respetada al interior del partido, incluso, según la información que tengo, pues es de los pocos a los que escucha Alejandro Moreno? Mira, él como cualquier padre, ¿no? No sé si tú tienes hijos, Pedro. Sí, 2 hijas. Bueno, pues no las apoyarías en sus decisiones, pues él igual. Nosotros hoy hemos tenido este criterio para dar el paso hacia adelante con el único ánimo, y eso es importante, Pedro, de seguir construyendo la mejor versión de México posible. Pues Alejandro, gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros aquí en el estudio y por favor permítenos seguir en comunicación. Por favor, al revés, gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Alejandro Murat. Siguiendo con temas del 2024, un total de 471 legisladores de los 500 que conforman la Cámara de Diputados se registraron para buscar la reelección y permanecer en su curul por 3 años más. Entre ellos destacan la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, los líderes parlamentarios del PAN, Jorge Romero, del PRI, Rubén Moreira, del Partido Verde, Carlos Puente, y del PT, Alberto Anaya. Recordemos que estos 471 aspirantes a la reelección deberán superar los filtros de los procesos internos de sus partidos
y, en su caso, competir por el cargo en las elecciones. Entonces, le reitero la cifra: 471 serán los aspirantes a poder reelegirse de los legisladores. De los 500, 471. Lunes de Punto Medio, tengo el gusto de saludar a Gabriela Jiménez, fundadora de Que Siga la Democracia, Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres de la CNP del PRI, Laura Ballesteros, senadora de Movimiento Ciudadano, y Abraham Carro, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Gracias por estar aquí hoy. Buenas tardes. Buenas noches a todas y a todos. Pues hoy arrancan las precampañas. Hagamos un balance de este primer saque de lo que hemos visto el día de hoy. Comencemos, si les parece, con lo que vimos en la campaña, en el inicio de la precampaña de Claudia Sheinbaum desde Veracruz. Lo lógico sería darles la palabra, pero no. Comenzamos contigo, Jackie. Pues es que la pregunta es si alguien lo vio. Estaba muy aburrido el tema, lo mismo de siempre. Se fue a refugiar a Veracruz porque ya sabemos las operaciones que hace el mismo gobernador a favor de la misma Claudia. Entonces no hay ninguna novedad, lo mismo de siempre. Morena ya aburre. Gaby. Bueno, evidentemente eso dice porque el arranque de Xochitl fue lo más triste que he visto en mi vida. Primero va a Guerrero con los damnificados, donde todo el mundo la criticó por usar eso como una bandera política. Le fue pésimo en las redes sociales. Y además después se va a hacer un evento en Chihuahua, donde gobierna el PAN, y hace un evento más pequeño que el que haría yo en una colonia de Azcapotzalco. Entonces, la verdad es que vemos una precampaña que inicia muy mal, muy desinflada definitivamente. Es más, yo diría que la alianza está muy gelatinosa. Laura, respecto a la precampaña de Claudia Sheinbaum. Mira, la verdad es que la vieja política claramente se ha cansado no solamente de violar la ley, sino también de aburrir a las personas, a los mexicanos y a las mexicanas con las campañas y precampañas tan aburridas que han presentado, pero también con los pleitos. O sea, justo ahorita lo estamos escuchando. La realidad es que hay 10 millones de nuevos votantes en este país, jóvenes, que están esperando una alternativa, que no quieren ir entre Guatemala y Guatepeor, y que esa alternativa tiene que ponerse sobre la mesa pensando en el futuro del país, en lo nuevo. Y creo que por eso, pues claramente, si una persona hizo un evento de 100 personas o otro de 3 millones, pues sigue midiéndose con los estándares de la vieja política. Yo quisiera ver también en redes sociales lo que los jóvenes están comentando, y de ninguna de las dos campañas se está hablando. Abraham, tú fuiste hasta hace poquito coordinador nacional de jóvenes de Claudia Sheinbaum. Por favor, danos tu opinión del inicio de la precampaña. Pues a mí me parece muy interesante que se trate de dar una opinión quitando de frente las encuestas. Las encuestas son muy claras. O sea, si Morena, si el movimiento de la Cuarta Transformación aburriera, pues no tuviera el 70% de popularidad del presidente, no tendría todas las campañas ganándole en un 30, con 30 puntos de ventaja a la candidata del PRIAN. Y por supuesto, pues que viene a entrar en el único espacio y espectro político que le queda a Samuel, que son las redes sociales. Contra eso, y nosotros insistimos, hay un pueblo organizado muy contento, la verdad, de que vamos a salir adelante, de que estos 30 puntos los vamos a seguir creciendo y de que les vamos a volver a demostrar por qué hacemos este balance en contra del PRI y del PAN. Pues porque representan el pasado, pero Samuel no se escapa de eso. Samuel sigue representando también la frivolidad de la política, no representa ninguna posición en contra, representa el mismo régimen que tanto habíamos criticado durante tantos años, que ha deslavado a la política y le ha dado otro interés. Por eso mismo nosotros sostenemos que esta campaña no la detiene nadie. Vamos a recorrer, dice Jackie, nos fuimos a refugiar a Veracruz, perdónenme, vamos a recorrer los 32 estados y les vamos a dar lección en cada uno de ellos. Jackie. Pues, ¿qué te digo? Mira, aquí hay dos opciones claras entre Morena y MC. Y como dijo Javi, a lo mejor para ella no es importante que pongamos en la mesa a los damnificados de Guerrero, porque lo mismo ha hecho su partido. Ha abandonado a los damnificados de Guerrero, y lo que hizo Xochitl ayer fue darles voz a esas personas de Coyuca que han sido abandonadas por ese gobierno, y también
a las 14 viudas de los policías asesinados 2 días antes del huracán y de la cual nadie está hablando. Eso fue hacer Xóchitl, a darle voz de los que ella misma forma parte, la comunidad poblada, indígena y desamparada que este gobierno no voltea a ver. ¿Quieres responderle algo, Gaby? Claro que hasta las personas del municipio que visitó Xóchitl fueron quienes la criticaron en redes sociales. Pero además, aquí vamos a ver esta encuesta del día de hoy de Las Heras, donde pueden ver que en la intención de voto Claudia Sheinbaum tiene el 66%, Xóchitl Gálvez tiene 14% y Samuel García tiene 6%. Esto es de Las Heras. Pero Mendoza Blanco y Asociados, que son 2 encuestadoras bastante serias y bastante prestigiadas, pone hasta hace unos días a Claudia Sheinbaum con 61.4%, a Xóchitl Gálvez con 26.8% y a Samuel con 9.5%. Por eso es que vemos que se desquebrajan, vemos cómo están peleando entre ellos, vemos cómo lo único que los une al PRI y al PAN son sus intereses. Tan es así que ya se les fue. El único interés es México, ya se les fue Gaby, Rubalcaba, no ya se les fue Rubalcaba, ya se les fue Alejandro Murat y así cada vez se les van más. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto, porque no hay nadie que los represente. No, gracias a Dios que se fueron, porque chapulines en el PRI ya no queremos. Ahorita pasamos a este tema. Laura, decía Abraham que Samuel representa la frivolidad de la política y que lo único que le queda son las redes sociales. ¿Qué le respondes? Pues yo creo que esto lo tendrías que explicar ante los millones de jóvenes de este país que se mueven en las redes sociales, que se comunican en las redes sociales y que además se enlazan con las redes sociales. Creo que si una pareja de jóvenes, como en este caso Samuel y Mariana, saben manejar muy bien estas herramientas de comunicación y de cercanía, ojo, de cercanía. De nuevo, entiendo que la vieja política piense que hacer un meeting es hacer política. Para nosotros hoy entendemos que usar las herramientas de las redes sociales es acercarnos a las personas y escucharles. Y yo quisiera, Gaby, nada más pedirte prestadas estas dos gráficas, porque sí es bien importante ponerlas en primer plano, porque justamente este es el resultado de 4 años de campaña ilegal adelantada por parte de Claudia Sheinbaum y por supuesto del frente que arrancó también hace un par de meses. Esto es ilegal en el sentido en donde tenía que estar gobernando la Ciudad de México y no lo hizo. Evidentemente hoy arrancan las precampañas y aquí es en donde vamos a enseñarles y les vamos a poner el ejemplo de lo que es cumplir con la ley, hacerlo con dignidad, llegar a las juventudes y construir el futuro de este país. Laura, el viernes estuvo con nosotros vía telefónica Indira Kempis anunciando una cargada del partido con Samuel García, anunciando que incluso Dante Delgado, el coordinador nacional, le había gritado, anunciando prácticamente que eliminaron por decisión a todos los demás y dejaron solo a Samuel García. Decía que no se pueden ostentar como un partido que hace las cosas distintas con esos tratos y con esas acciones. ¿Qué pasó? Yo he recibido un trato por parte de Dante Delgado completamente diferente a lo que Indira dice. Digo, respeto evidentemente su postura. He recibido no solamente por parte de Dante y del Movimiento Ciudadano siempre mucho apoyo en las causas que represento. Y lo quiero decir así porque cada quien habla evidentemente de acuerdo a las causas que representa. En mi caso, las causas de la acción climática, las causas de movilidad, las causas ciudadanas han estado siempre representadas. Hay una reglamentación muy clara por parte del proceso de Movimiento Ciudadano en cuestión del registro de precandidaturas y si algo Indira no cumplió a cabalidad, pues creo que ya el propio partido se lo ha hecho saber. Todos han recibido en igualdad de circunstancias la posibilidad de registrarse y hoy tenemos un precandidato al cual estamos apoyando en el norte, en el centro, en el sur del país, entendiendo también que ha puesto el ejemplo en Nuevo León de cómo gobernar. Está haciendo en 2 años lo que la vieja política no hizo en 50 y creo que ahí queda muy claro y demostrado con números, con resultados y además, por supuesto, con el legado que está construyendo desde que llegó. Abraham, ¿a quiénes desde Morena, más bien dicho, a quién ven realmente como la competencia más fuerte? ¿A Xóchitl Gálvez o a Samuel García? Yo creo que la competencia, representan los dos parte del mismo viejo sistema. Además, a mí me parece muy interesante varias posiciones, ¿no? Primero, pues me queda claro, quien apela a las redes sociales no conoce la amplia mayoría
de juventudes que están construyendo patria en todo el país y que no tienen muchas veces acceso a comunicarse dentro de los propios espacios que las redes nos ofrecen a quienes sí tenemos ese privilegio. Me queda claro también que Laura habla de ese privilegio que es el que le rodea y rodea a Movimiento Ciudadano. Pero por otro lado, pues por supuesto que el PRIAN representa este proceso de regresión. Lo que nosotros decimos es que el pueblo de México, que despertó en 2018 y que además legítimamente ejerció ese derecho a salir a manifestarse, ¿qué es lo que le molesta a la derecha? Como ellos no pueden llenar ni la cuadra, les molesta que el movimiento popular que encabeza el licenciado Andrés Manuel nos mantengamos en la calle porque de ahí venimos nosotros. No, lo que nos molesta es que usen recursos públicos además, para hacer eso. Eso se tendría que comprobar. Ese es el dicho de la derecha. Ellos vienen, esa derecha viene a mentir. Ese es el discurso de la derecha con lo que ha hecho en América Latina y en todas partes. Lo que yo le estoy diciendo es que si hay pruebas, se comprueben, que se salgan a la luz y si no las hay, que se tengan esas consecuencias de cómo se está difamando. Pero más allá de eso, ¿qué decimos nosotros? Nos estamos enfrentando al poder hegemónico del dinero contra el pueblo de México. Y el pueblo de México les va a volver a dar lección de dignidad. Tanto a los que se sentían, los que quieren cambiar el PRI y el PAN, los que quieren lavarle la cara a Carlos Salinas, a Fox, por favor, a Calderón, al asesino de Calderón, los que quieren lavarle la cara a ellos, hoy vienen a hablarnos nosotros de qué va a ser el país en el futuro. Y los que vienen a decirnos de un Estado además que no ha funcionado, con una crítica permanente en Nuevo León, cómo se deben de hacer las cosas, señores no, señoras no, les vamos a demostrar nosotros cómo se construye país y cómo se saca adelante, como ya lo hizo el presidente Andrés Manuel. 5 millones de gente salieron de la pobreza en nuestro país, datos del Coneval. Un poquito de datos no les quedaría mal a las compañías para estarnos informando. ¿Y sabes que entraron más a pobreza extrema? Sí sacaron de la pobreza, pero a pobreza extrema cayeron más personas. No, hay que ver los números de todas las pobrezas, por eso hay que ver los números de toda la gente que salió de la pobreza. Extrema, entraron a pobreza extrema. Salieron de la pobreza, sí, pero otros entraron a pobreza extrema. Ahí están los datos. A ver, lo que yo quería aclarar ahorita... A ver. Nada más se quiere decir una cosa, es mucho más sencillo venir y violentar a dos mujeres y decir que no estamos informadas que convencer con opiniones y con datos claros, ¿no? Y eso se llama violencia. Pero por favor, adelante. No, si te contara, cada lunes vienen a violentar. Pero bueno, ahí sí quería hablar el tema de, obviamente, Xóchitl está enfrentándose al gobierno, se quejaban antes del uso de recursos, de la maquinaria del gobierno, de los millones desviados, de las imposiciones, y hoy Morena está haciendo exactamente lo mismo. Están tan nerviosos por Xóchitl, si no les causara conflicto a Xóchitl, no estuvieran inventándole cosas, encuestas de 60% y llenando toda la caballería. Y hablando de Samuel, Lyndon B. Johnson tenía una frase que a mí me encanta para diferir a diferentes políticos, que hay caballos de exposición y caballos de tiro. Y en este caso, Samuel es un caballo de exposición junto con su esposa, claro está, donde se puede ver muy bonitos en redes sociales, pero cuando hay que arar la tierra, cuando hay que arar el campo, no van a salir del tablado. Así que hay que definir quién es la preparada, quién viene de abajo, quién le ha costado subir en esta vida, quién viene de una comunidad indígena y que trae un discurso y de causas reales. Y que sobre todo no obedece a nadie en Palacio Nacional. Última participación, Laura. Pues hoy arrancan las precampañas. Empezamos justamente el proceso dentro de lo legal, aunque sé que a ambos fuerzas políticas, tanto Morena como el PRIAN, no les importó respetar la legalidad. Arranca hoy en el tiempo legal la exposición de las personas y de las ideas. Y creo que de aquí a enero vamos a ver mucho sobre lo que Movimiento Ciudadano está planteando en la mesa. Nosotros ponemos a las personas al frente y protegemos a las causas. Vamos por las causas que competen y que generan futuro en el país y que además lo hemos estado demostrando en los estados que hoy gobernamos. Es muy claro hoy que el relevo generacional viene fuerte y que de nuevo hay 10 millones de jóvenes en este país que están esperando una opción, una alternativa, y esa somos nosotros. Muy bien, gracias, Laura, y vamos a estar pendientes de tu incorporación al Senado de la República, por supuesto. Gaby, última participación. Claro, pues si Claudia Sheinbaum va bien en las encuestas es por varias razones. Primero, porque es honesta; después, porque es la más preparada de todos, es la única que tiene un premio Nobel, es la única que tiene un grado de doctorado, es la única mujer de izquierda congruente que ha demostrado una gran capacidad para gobernar y es la única que realmente está preparada y tiene toda la capacidad para ser la mejor presidenta, la primer mujer presidenta de la historia y una primer científica que va a hacer grandes cosas y para continuar con la cuarta transformación. Y otra cosa, el frente se está cayendo a pedazos.
Y una muestra de eso es Rubalcaba. Xóchitl ya dijo que no va a trabajar con Alito. Y por más que le pega y le pega, Alito ahí sigue. Jackie, última participación concreta, por favor. Pues que está claro en esta precampaña, y sí, rapidísimo, Gaby, tienes razón. Sheinbaum es la única que se le ha caído el metro y que ha tenido la ciudad como está. Pero bueno, tienen tres opciones. Una mujer indígena que le ha costado lo que tiene, que como tú y como yo tuvo que trabajar para salir adelante, para estudiar. Otra opción donde... ¿Me dejas hablar, Gabriela, por favor? Gracias. ¿Me dejas hablar? No lo dudo, porque eres bien fifí. Pero bueno, el caso es que tienen la opción de elegir. ¿Me dejas hablar, Gabriela? Vayamos concluyendo, por favor. Es que no me dejan hablar. Vayamos ya concluyendo, por favor. Pero bueno, tienen tres opciones. Una mujer indígena que viene de abajo, que como tú y como yo tuvo que trabajar para salir adelante y estudiar. Y otra que viene de familia privilegiada, que estudió en el extranjero, que obedece órdenes, de Palacio Nacional. No viene de una familia privilegiada. Por favor. Okay, sí viene de familia privilegiada. Tiene un apellido fifí, Sheinbaum, y estudió en el extranjero. Y dos, y tres, es que Dios mío, es que no dejan hablar. A ver, las dos, por favor, y la tercera opción, la que dice mentira siempre política. Es que no dejan hablar. Jackie, concluye, por favor. Yo la dejé hablar. Hemos tenido respeto, ya me siento como presidente de la mesa directiva diciendo moción de orden y todo. La única que no deja hablar es Gabriela. Pero bueno, no, el que me hiciste perder el tiempo eres tú. Y la tercera opción, un muchacho de mi edad que no ha madurado y que lo único que tiene son dos cosas: mucho dinero y una esposa influencer. Ok, Abraham, contigo y breve, por favor. Muy breve, pues decirles que nosotros estamos listos para enfrentarles a la oposición, se llame MC, se llame PRI-PAN. Por supuesto que no queremos regresar al pasado, que le estamos apostando al futuro. Las encuestas, no solamente las que trae Gabriela, las encuestas en todo el país, incluyendo en la Ciudad de México, lo dicen. Vamos a arrasar porque el pueblo se ha convencido de la transformación y estamos contentos por eso. Entonces venimos a convocarles, a decirles que estamos más que listos para enfrentar a esta derecha que quiere regresar al pasado, que quiere regresar a la frivolidad, y vamos a seguir construyendo el segundo piso de la transformación con la doctora al frente. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros hoy. Vamos a la pausa y ya volvemos. Gabriela. Esta mañana el presidente López Obrador anunció la publicación del decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17,484 kilómetros de vías férreas. Mientras tanto, Canadian Pacific Kansas City Southern registró caída en el mercado de valores de Estados Unidos y Canadá tras la publicación del decreto. Las acciones de la ferroviaria canadiense mostraron un descenso mayor a 0.40% y los títulos de la empresa actualmente se cotizan en $71.73, con la cual resta una caída de 0.54% en comparación con el cierre de los mercados del pasado 17 de noviembre. En otro tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que busca confirmar que 2 mexicanos forman parte de la tripulación del barco carguero que fue secuestrado en el Mar Rojo. En un comunicado, la Cancillería indicó que por medio de la Embajada de Arabia Saudita, concurrente ante Yemen, se mantiene atenta a la evolución del secuestro en aguas internacionales, cuya tripulación se compone de 25 personas y entre las que, a partir de información recibida, se encuentran 2 de nacionalidad mexicana. Además, asegura que a partir de que se tuvo conocimiento de este lamentable hecho, la Embajada de México ha realizado gestiones mediante canales diplomáticos para corroborar la situación de la tripulación. Pausa y volvemos para analizar el triunfo de Javier Milei en Argentina. En Argentina, el ultraderechista Javier Milei logró la victoria en la segunda vuelta. Será el próximo presidente de Argentina y tengo el gusto de saludar a mi compañera Estefanía Veloz, quien se encuentra justamente desde Argentina. Estefanía, cuéntanos por favor lo que se ha vivido allá. Hola Pedro, efectivamente estoy enfrente del Congreso argentino. Se ha vivido mucho movimiento. Hoy pues es tarde aquí, son más o menos las 10 de la noche y hay mucha gente afuera. Este punto fue un lugar de concentración después de las elecciones, pero no precisamente por simpatizantes de Milei, quienes tomaron el obelisco o fueron a celebrar el obelisco. Este fue más bien por parte de la oposición, de lo que sería la oposición en el futuro, de la gente que está con Sergio Massa y vinieron aquí a manifestarse. Han sido días de mucha incertidumbre, también de mucho análisis político y creo que hasta ahora hay todavía
un pendiente para consagrar por completo que Milei es el ganador, y es la reunión que tiene próximamente con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. ¿Y el ánimo de la gente, cómo lo percibes, Estefanía? Mira, yo tuve la fortuna de estar en los dos búnkers. En el primero me tocó con Massa, y de hecho vi cuando dio el discurso o el mensaje aceptando el triunfo de Javier Milei y felicitándolo. Sentí la desesperanza colectiva de las personas que estaban allá afuera apoyándolo, de sus simpatizantes, y ahí creo que se acabó la celebración y se fueron. Y después de ahí me fui al búnker de Javier Milei, donde estaba la gente celebrando, estaba la euforia, estaba la felicidad, estaba él dando un discurso. De hecho dio más o menos 2 discursos, uno dentro del búnker y después salió a saludar a la gente y a darles unas palabras. Después de ahí se fueron al obelisco y de verdad parecía que era como que habían vuelto a ganar el mundial, como lo hicieron recientemente, porque las calles estaban completamente tomadas con felicidad porque había ganado Javier Milei. Pues muy bien, Estefanía, gracias, y por supuesto seguimos al pendiente de lo que suceda por allá. Claro, aquí estamos informando, Pedro. Gracias, Estefanía Veloz. Y esta victoria no pasó desapercibida aquí en México. La precandidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, escribió que en Latinoamérica soplan vientos de cambio. El pueblo argentino le puso un alto a los malos gobiernos, reconoció la victoria de Milei. La senadora panista Lili Telles se unió a los festejos, escribió que es por la derecha donde se rebasa a la izquierda, añadió que es la derecha moderna, la fuerza de la razón antimilitarista y antiestatista, mientras que Eduardo Verástegui, aspirante presidencial independiente, celebró la victoria de Milei, dijo que viene una nueva historia para Argentina. Y por supuesto la Secretaría de Relaciones Exteriores también emitió el debido reconocimiento para Javier Milei. Mencionaron que van a trabajar por supuesto con el gobierno que encabece el ultraderechista y bueno, esto causó por supuesto esta victoria de Javier Milei diversas posturas. Y para justamente hablar de la diferencia del análisis, vamos a platicar con Estefanía Naro, consultora geopolítica, y con Daniela Pacheco, nuestra colaboradora de Mirada Latinoamericana. Gracias a ambas por darse el tiempo de estar con nosotros a la distancia. Por favor, comencemos con un primer análisis de lo que representa esta victoria para el ultraderechismo en Latinoamérica. Daniela, comenzamos contigo. Hola Pedro, es un gusto estar aquí contigo, con Estefanía y con tu auditorio. A ver, yo quisiera empezar aclarando que lo que vimos en Argentina no se puede analizar a la luz de toda América Latina porque el país está atravesando una situación política y económica con ciertas particularidades. Yo creo que esa sensación de crisis infinita en Argentina lo que hizo fue habilitar un discurso mucho más radical y la idea de probar con algo nuevo, ¿no? Javier Milei logra captar el hastío de los de arriba, de los de abajo, de los del medio, ¿no? Sobre todo del voto joven, ese voto joven o esos jóvenes que hoy en día no acceden a ningún tipo de derechos y que realmente pues estaban cansados, necesitaban un cambio de liderazgo. Sin embargo, contrario, digamos, a este discurso súper triunfalista que se ha visto en algunos líderes de la derecha latinoamericana, no quiere decir expresamente que la sociedad argentina se haya derechizado estos últimos 4 años. Es decir, no quiere decir que ese más del 50% que votó por Javier Milei haya renunciado a tener derechos básicos, a recibir subsidios del Estado, a recibir los programas sociales, mucho menos a la educación o a la salud públicas, por ejemplo, sino que finalmente hay una crisis económica bastante grave durante algunos años todavía y pues resulta en la llegada de Milei como un cambio de liderazgo que estaba reclamando a gritos la sociedad argentina. Recordemos que en la mitad, en la mayoría de países, de América Latina todavía gobierna la izquierda y es hoy el segundo ciclo progresista el protagonista en la región latinoamericana. Ok, Estefanía, adelante. Creo que es interesante lo que ocurrió en Argentina, Pedro. 11 puntos de distancia entre Milei y Massa, pues justamente nos hablan de esta catarsis que el pueblo argentino decidió hacer en las urnas. Yo creo que esto no tiene que ver ya nada con ideología, no con el enojo que la gente siente ante la realidad,
y pues ese enojo fue el que decidió, porque es un país que tiene un 142% de inflación, es el más alto de la región y ya el tercero a nivel mundial. Es un país que tiene 40% de la población en la pobreza, 18 de ellos en pobreza extrema, y por supuesto que también es un país en donde la crisis ya ha venido adquiriendo prácticamente desde hace 23 años un carácter de infinito. Entonces es obviamente que la gente quiere que pare esta situación. Ahora, hay ciertas similitudes entre Javier Milei y otros líderes de la región, especialmente con Donald Trump, que podría regresar a la Casa Blanca en el 2024, porque al igual que él estaba apelando al fraude electoral en caso de que no resultara vencedor. Dice que hay que ir en contra del aborto, dice que hay que acabar en contra del Banco Central, que hay que tener leyes más laxas para portar armas, y esto obviamente pues nos habla de una alianza ideológica o de grupos que hay en la región, en donde claramente esto no le convence al presidente de México, que lo tachó de facho, de fascista, y que pues obviamente esta polarización nacional se vive a nivel regional y a nivel continental. Daniela, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Stephanie? Creo que tiene razón en que muy seguramente la extrema derecha va a empezar a tejer unas relaciones de mayor profundidad como lo han venido haciendo. Sin embargo, reitero, el triunfo del progresismo en América Latina es el gran, digamos, la gran oposición que ha tenido ese proyecto de ultraderecha en América Latina. Sin duda alguna, la señal de que una persona como Javier Milei llegue a la presidencia de Argentina, pues sí es una mala señal para América Latina en general y para esta llegada de la ultraderecha a otros países. Sin embargo, por ejemplo, coincido con el presidente López Obrador en llamarlo como lo que es un facho. Difícilmente un presidente como Javier Milei va a poder llevar a cabo todas las reformas económicas que se plantea, porque además es un presidente que llega solo. Estamos hablando de un presidente que tiene un partido de 3 años, más o menos, de haberse configurado. Llega, digamos, con ciertos escaños tanto en el Senado como en la Cámara, pero va a tener que tejer muchísimas alianzas para lograr la mayoría que necesita. Y ahí, por ejemplo, la izquierda, porque este triunfo nos habla no solo de la reconfiguración de la política de derecha, sino también de la reconfiguración de la política de izquierda en Argentina. ¿Cuál es el rol que va a jugar el kirchnerismo con un gobierno tan debilitado saliente como el de Alberto Fernández? Y ahí, en ese digamos, entramado político es donde Javier Milei va a tener que empezar a responder. Ahora, insisto, muy difícilmente yo creo que la mayoría de la población que acudió a las urnas haya ido convencida, por ejemplo, de que la solución para frenar la inflación en Argentina sea eliminar el Banco Central. Eso es darse un tiro en el pie. O que haya ido convencida esperando que en unos meses va a empezar a pagar por la educación que hasta hace unos días era gratuito. Difícilmente creo que la gente votó por eso. Insisto, estoy de acuerdo con Stephanie en eso. Estamos hablando de un líder que supo catalizar el hartazgo de una sociedad argentina, especialmente con la economía de ese país. Ok, Stephanie, mencionó Daniel hace un momento, me llamó la atención, que dijo que América Latina está en riesgo con la llegada de Javier Milei. Yo no creo que América Latina esté en riesgo con la llegada de Javier Milei. Sería demasiado injusto ponerle toda la culpa a un personaje. Yo creo que América Latina está en riesgo porque se ha juntado la crisis de la globalización con la crisis de la democracia, y muchas personas han dejado de creer en la democracia y han volteado a ver a gobiernos autoritarios porque piensan que con ellos se va a tener más desarrollo. Eso es lo que a mí me parece realmente preocupante. Ahora, creo que lo de Milei es todo un reto. Sí sostengo que el presidente de México no tuvo por qué haber opinado de los asuntos de Argentina, si nuestra doctrina Estrada dice que no hay que opinar de los asuntos de otros países para que no opinen de los nuestros. Creo que ya ha hecho una injerencia selectiva también en el caso de Perú, y pues que la doctrina Estrada nos sugiere ser imparciales, pero que igual que los tiempos revolucionarios del PRI, esto no se ha cumplido. Creo que hay que voltear a ver el entorno regional. Milei propone la dolarización cuando Argentina tiene un comercio muchísimo mayor con la Unión Europea, y también
es un país que ya está más cerca de China que de Estados Unidos, entonces vamos a ver cómo lo va a resolver Milei. Creo que va a tener muchos retos, tiene un congreso en contra, tiene sindicatos en contra, tiene gremios bastante importantes en contra, y obviamente él llega con muchas expectativas, llega una especie como de salvador, y esto pues hace que las expectativas hagan la luna de miel tal vez demasiado corta. Ahora, no hay que olvidar que aparte de Donald Trump, que le mandó sus mejores deseos para que volviera a ser Argentina grande de nuevo, también lo apoya Jair Bolsonaro, que incluso pues salió con su foto en redes sociales, y esto nos habla más que de ideología, sino de grupos de amigos que quieren que estén sus afines en el poder. Muy bien, una conclusión de 30 segundos cada una, por favor. Adelante, Daniela. Bueno, creo que el presidente López Obrador es un político y hay que hacer política en el puesto en el que está. Reitero, Javier Milei es un facho, y cuando el fascismo o el neofascismo está retomando América Latina de una manera tan evidente, pues hay que buscar los mecanismos para decirlo. La mayoría de medios de comunicación en Argentina no se tomaron ni siquiera el tiempo de juzgar a fondo las propuestas de Javier Milei, sabiendo que ponía en riesgo a toda la sociedad argentina. Entonces creo que está bien que otros presidentes de América Latina pongan la crítica en el pueblo argentino, que la va a necesitar los próximos 4 años. Muy bien, gracias, Daniela. Stephanie. Solamente recordar que los orígenes del fascismo no están ligados a la derecha, están ligados a la izquierda, en sus orígenes, como se vio el caso de Italia y de Alemania. Y creo que más allá de la injerencia de México en otros países, debemos de ver lo que se está avanzando o retrocediendo en términos de libertad, y justamente ese es el reto de Javier Milei, que quiere recortar el gasto público para un país que tiene casi el 19% de su fuerza laboral dependiendo del Estado. Pues muy bien, gracias a ambas por habernos compartido sus opiniones. Por supuesto, seguiremos conversando sobre este tema en los siguientes días. Gracias. Gracias. Muy buenas noches, Daniela, Pedro, un gusto. Gracias. Pedro. Vamos a la pausa y ya volvemos. Hasta aquí la información. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.